Una pelea estalló como nunca antes. Dos hermanas, un cuchillo en la mano, gritos, llanto, y una madre en medio del caos, suplicando por paz. Lo que ocurrió después, nadie lo vio venir. Qué gusto tenerte aquí. La gente como tú, tan noble y sensible, es el corazón de este canal. Nos ven desde todo el mundo, y me encantaría saber desde dónde nos estás acompañando hoy. Dale like y suscríbete para más historias que tocan el alma. El sonido de la porcelana quebrándose contra el suelo fue lo primero que se escuchó. El jarrón azul, regalo de bodas de la abuela, se hizo pedazos justo entre los pies de Clara y Mariana. La sala estaba en completo desorden, los gritos se sobreponían uno al otro, y en el centro de todo, como si fuera una sombra viva que se partía lentamente, estaba Carmen, la madre de ambas, con las manos temblando y los ojos chillos de lágrimas. Clara empujó a Mariana con fuerza, acusándola de haber robado dinero del armario, mientras Mariana le gritaba que no era una ladrona, que estaba cansada de vivir bajo el mismo techo con una hermana controladora y egoísta. Carmen suplicó que pararan, diciendo con voz entrecortada que por favor no se hicieran daño, que eran hermanas, que ella ya no tenía fuerzas para verlas así, pero sus palabras se perdieron entre insultos y empujones. La discusión se intensificó cuando Clara, furiosa, empujó a Mariana contra el sofá, haciendo que cayera de lado. Mariana se levantó de golpe con los ojos llenos de odio y avanzó con los puños cerrados. Carmen intentó interponerse, rogando que no se lastimaran, pero Clara la apartó con un manotazo involuntario. En ese instante, algo dentro de Mariana se rompió. Se giró con rabia hacia la cocina y, sin pensar, sin medir, tomó un cuchillo largo del cajón. Carmen gritó desde la sala, no sabiendo si correr o congelarse. Clara, al ver el cuchillo, retrocedió con las manos alzadas, diciendo que no era necesario llegar a ese punto, que solo quería saber la verdad. Mariana avanzó un paso más, el cuchillo temblando en su mano, diciendo que toda su vida había tenido que defenderse sola, que nadie nunca la escuchaba, ni siquiera su propia madre. En ese momento Carmen cayó de rodillas, llorando desconsoladamente. Dijo que lo único que había querido era que se cuidaran, que fueran compañeras en la vida, no enemigas. Clara aprovechó la distracción y corrió al baño, cerrando la puerta con un portazo que retumbó por toda la casa. Mariana quedó allí en medio de la cocina, respirando agitada, con la mano aún apretando el cuchillo. Carmen, aún en el suelo, levantó la cabeza y le dijo que la mirara, que esa no era la hija que ella había criado, que lo que había en sus ojos no era ira, era dolor. Mariana dejó caer el cuchillo al suelo como si le quemara y cayó sentada en el piso, llevando las manos al rostro, sollozando de forma desesperada. Los vecinos, alertados por los gritos, llamaron a la policía. En menos de 10 minutos, un patrullero llegó con las sirenas apagadas, pero con urgencia en el paso. Tocaron la puerta y fue Clara quien abrió desde el pasillo, aún temblando. Señaló hacia la cocina con la voz rota, diciendo que su hermana la había querido matar. Los oficiales entraron con cautela y encontraron a Mariana sentada en el suelo, con la mirada perdida. Uno de ellos se agachó y le preguntó su nombre. Ella apenas susurró que no sabía en qué estaba pensando, que solo quería que todo parara. La esposaron sin violencia y Carmen se interpuso entre ellos, suplicando que no se la llevaran, que todo había sido un malentendido, que solo estaban discutiendo como hermanas. Uno de los oficiales le explicó que, por protocolo, tenían que llevarla y que después podrían aclarar la situación en la comisaría. Mientras Mariana era escoltada a la autopatrulla, Carmen la seguía llorando, diciendo que no la abandonaría, que estaría con ella en cada paso, mientras Clara, desde la puerta del baño, observaba todo con el rostro pálido y las piernas aún temblorosas.
Cuando el coche arrancó, Carmen se quedó sola en la acera, abrazando su chal como si fuera un escudo contra el frío que la atravesaba por dentro. Al día siguiente, Carmen fue a la delegación muy temprano. Llevaba una bolsa con ropa limpia, un sándwich envuelto en papel de aluminio y una botella de agua. Preguntó por su hija con voz temblorosa. El oficial de turno le dijo que Mariana no quería recibir visitas. Carmen insistió, pidió por favor. Dijo que solo quería verla, aunque fuera unos minutos. El oficial la miró con compasión, pero negó con la cabeza. Carmen se sentó en una banca de metal y esperó durante horas, mirando la puerta como si de pronto pudiera abrirse. Al final, dejó la bolsa con el oficial, diciendo que por favor se la entregara a su hija, y se fue caminando lentamente, como si cada paso le costara años de vida. Esa noche, la casa quedó en silencio. Clara no dijo una palabra. Subió a su cuarto y cerró la puerta con llave. Carmen se quedó en la cocina, sentada frente a una taza de té que ya no estaba caliente. En la mesa aún quedaban rastros del desayuno que no se sirvió, migas de pan y una mancha de mermelada seca. Tomó una foto de cuando las niñas tenían 5 y 8 años. Estaban abrazadas en el jardín, riendo bajo el sol. Carmen acarició la imagen con los dedos y murmuró que qué había hecho mal, en qué momento se había perdido el amor entre ellas. Pasaron los días y el ambiente en casa era irrespirable. Carmen intentaba comunicarse con Mariana a través de cartas, pero nunca recibió respuesta. Clara apenas comía, y cuando hablaba, lo hacía con frialdad, como si el alma se le hubiera congelado. Carmen trataba de mantener la rutina, barrer, cocinar, regar las plantas, pero cada rincón de la casa parecía un recordatorio de lo que había perdido. Quitó de la pared la foto familiar del pasillo, no porque ya no la quisiera, sino porque le dolía demasiado verla. Una tarde, al abrir el armario para guardar una cobija, encontró una caja con cartas antiguas de Mariana. Eran notas escritas durante su adolescencia, donde hablaba de sus miedos, sus inseguridades, de cómo sentía que siempre vivía a la sombra de Clara. Carmen se sentó en el suelo y las leyó una a una, con lágrimas cayendo sobre el papel. Entendió entonces que la violencia no había nacido de un solo momento, sino de años de heridas no curadas, de silencios prolongados, de palabras no dichas. Esa noche se quedó dormida en el sofá, abrazando una de las cartas. Soñó con las niñas pequeñas, corriendo en el jardín, riendo, lanzándose flores entre sí. Se despertó con el corazón apretado, pero con una determinación nueva. No dejaría que el odio definiera su familia. Aún quedaba esperanza, aún quedaba amor, aunque fuera solo ella sosteniéndolo. Las semanas siguientes fueron una sombra constante sobre el corazón de Carmen. Cada lunes por la mañana, ella preparaba con esmero una pequeña bolsa con panecillos, una muda de ropa limpia y una carta escrita de su puño y letra. Caminaba hasta el centro de detención donde Mariana estaba recluida, con la esperanza de que ese fuera el día en que su hija accediera a verla. Se sentaba en la sala de espera con los ojos clavados en la puerta metálica, esperando a que alguien dijera su nombre. Cada vez que el oficial se acercaba, su corazón se aceleraba, pero siempre era para anunciar a otra madre, a otro visitante. Cuando finalmente le informaban que Mariana había rechazado la visita, Carmen sonreía con tristeza, decía que lo entendía y dejaba la bolsa con la esperanza de que al menos recibiera la comida y la carta. En una de esas ocasiones, el guardia más joven le preguntó por qué seguía viniendo si su hija no quería verla. Carmen lo miró con los ojos brillosos y le dijo que una madre no deja de amar solo porque la hija se ha perdido en la oscuridad, que justamente por estar en la sombra es que más necesita una luz que la espere. Clara, por su parte, se encerró en sí misma. Se fue de la casa sin despedirse, dejando solo una nota en la mesa de la cocina.
Decía que no podía seguir viviendo en ese ambiente, que sentía miedo y que ya no confiaba en nadie, ni siquiera en su madre. Carmen leyó esa nota sentada en la misma silla donde solían desayunar juntas, con las manos temblando y la garganta cerrada. No la culpó. Sabía que Clara estaba herida, que la escena de aquella noche había dejado una marca profunda. Pero también sabía que, aunque Clara había sido víctima, Mariana era su hija tanto como la otra, y no podía abandonarla en un momento así. Ese sentimiento la desbordaba por dentro, como si cada una de sus hijas fuera un brazo, y la vida le estuviera arrancando los dos a la vez. Dentro de la prisión Mariana se hundía. El primer mes lo pasó en completo silencio, negándose a hablar con psicólogos, ignorando las cartas de su madre y evitando cualquier contacto humano más allá del mínimo necesario. Las otras internas pronto notaron su aislamiento y algunas comenzaron a hostigarla. Fue entonces cuando se unió a un grupo más agresivo, no por convicción, sino por necesidad de protección. Comenzó a actuar con dureza, a fingir que nada le importaba. Una tarde, durante una pelea por una colchoneta, empujó a otra reclusa con tal fuerza que la hizo sangrar. Fue llevada al aislamiento por conducta violenta, y allí, en una celda sin ventanas, enfrentó sus propios fantasmas. En la oscuridad, comenzó a tener pesadillas. Soñaba con la mirada de su madre cuando la arrestaron, con la voz quebrada de Clara pidiendo que se alejara, con el cuchillo cayendo al suelo una y otra vez. Cada vez que despertaba, gritaba sin control. Una enfermera que la escuchaba desde el pasillo una noche, entró y le dijo que su madre llamaba cada semana para saber cómo estaba. Mariana giró la cabeza con rabia y dijo que no quería saber nada de esa mujer, que si tanto la hubiera querido no la habría dejado convertirse en eso. La enfermera le respondió diciendo que había madres que dejaban de ir, que se rendían al primer rechazo, pero que su madre venía cada lunes, aunque lloviera o hiciera frío, y se quedaba horas esperando. Mientras tanto, Carmen empezó a deteriorarse. Su cabello encaneció más rápido, su espalda comenzó a encorvarse y su voz perdió fuerza. Aún así, mantenía su rutina con precisión. Barría la vereda, preparaba sopa para dos aunque comiera sola, y regaba las plantas hablando con ellas, como si fueran su única compañía. Un vecino que la veía desde su ventana comentó un día que esa mujer tenía un alma demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. Carmen respondía con un suspiro, diciendo que el amor no se mide en fuerzas, sino en persistencia. Guardaba cada carta que escribía para Mariana en una caja de madera junto a la cama. Algunas tenían dibujos, otras recuerdos de la infancia, como pequeños botones o envoltorios de dulces que alguna vez compartieron. Decía que tal vez un día Mariana las leería y recordaría quién había sido antes del odio. En una visita especialmente fría, Carmen llevó una bufanda tejida por ella misma. El guardia la aceptó, pero no supo si Mariana la recibiría. Esa noche, Mariana encontró la bufanda dentro de su celda, encima de la manta vieja que usaba. Era de color celeste, con hilos torcidos, imperfecta pero cálida. Al tocarla, sintió por primera vez en mucho tiempo una punzada en el pecho. Se la acercó a la cara, y por un segundo aspiró el olor del hogar. Cerró los ojos, y por un instante recordó a su madre cepillándole el cabello cuando era niña. Lloró en silencio, pero no pidió verla. Aún no podía. La culpa era una jaula sin llave. Por fuera, Carmen empezó a ser conocida por los funcionarios del centro. Algunos la saludaban por su nombre, otros ya sabían que cada lunes ella estaría ahí. Uno de los oficiales nuevos le preguntó una vez si no se cansaba de ser ignorada. Carmen lo miró con ternura y le dijo que un día su hija se cansaría de estar enojada, pero que hasta que ese día llegara, alguien tenía que seguir amándola, aunque ella no lo pidiera.
Clara, lejos de casa, intentó seguir con su vida. Se mudó con una amiga, empezó un nuevo trabajo y se sumergió en sus propias heridas. Pero por las noches se encontraba revisando fotos antiguas en su celular. En una de ellas, Mariana la abrazaba en un cumpleaños, con un pastel mal decorado, pero con risas auténticas. No quería perdonarla, no aún, pero no podía evitar sentir que algo le faltaba. La ausencia de su madre también la pesaba, aunque su orgullo le impedía volver. Había una grieta en su interior que crecía en silencio. En una noche especialmente solitaria, Carmen escribió en su diario una frase que lo resumía todo. No sé cuándo ni cómo, pero voy a salvar a mis hijas de ellas mismas, aunque sea lo último que haga. Cerró el cuaderno, se sirvió una taza de té y miró por la ventana el cielo oscuro, sabiendo que incluso en la noche más larga siempre llega el amanecer. El cambio comenzó una madrugada, cuando Mariana despertó en la enfermería del penal con la garganta reseca, la cabeza pesada y la sensación amarga del vacío. Había sufrido una sobredosis, producto de una mezcla improvisada de medicamentos y ansiedad que había consumido sin pensar, como una especie de fuga desesperada. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue a una enfermera mayor sentada junto a su cama, sosteniendo una taza de agua caliente. Le dijo que había tenido suerte, que otra interna la había encontrado a tiempo y que probablemente su madre se enteraría de lo ocurrido. Mariana, aún adormilada por el efecto de los sedantes, murmuró que a su madre no le importaba, que seguramente había dejado de pensar en ella hacía tiempo. La enfermera se inclinó con delicadeza y le dijo en voz baja que eso no era cierto, que justo esa mañana su madre había llamado nuevamente al penal, como cada lunes, para preguntar por ella. Mariana sintió un peso desconocido en el pecho, una mezcla de culpa y sorpresa, como si esas palabras hubieran abierto una puerta olvidada dentro de sí. Durante los días siguientes, mientras se recuperaba bajo observación médica, Mariana recibió una pequeña caja que contenía una Biblia gastada y una nota escrita con una caligrafía familiar. Era una carta de su madre. La abrió con manos temblorosas, como si tuviera miedo de lo que encontraría dentro. La carta comenzaba con una frase que la desarmó por completo. «Hija, incluso en la oscuridad, tú sigues siendo mi luz». Continuaba con palabras llenas de ternura, sin reproches, recordándole las veces que jugaban en el jardín, las canciones que le cantaba para dormir y cómo cada noche aún rezaba por ella, con la esperanza de que un día recordara quién era antes de tanto dolor. Mariana dejó caer la carta sobre su regazo y se cubrió el rostro con ambas manos. Por primera vez en mucho tiempo no lloró de rabia ni de miedo, sino de un amor profundo y doloroso que parecía haber estado enterrado bajo capas de resentimiento. Esa carta marcó un punto de inflexión. Mariana pidió hablar con la psicóloga del penal, algo que hasta entonces había evitado por completo. Le dijo que estaba cansada de sentirse vacía, que quería encontrar una razón para levantarse por las mañanas sin odiar todo a su alrededor. La psicóloga le recomendó un programa de reinserción que incluía clases de alfabetización, talleres de lectura y un curso básico de costura. Al principio, Mariana dudó. Pensó que era inútil, que nada cambiaría lo que ya había hecho. Pero una tarde, mientras organizaba su celda, encontró otra carta de su madre escondida en la bufanda celeste. Decía que cada puntada que daba en esa prenda era una oración, y que tal vez, algún día, Mariana también aprendería a tejer su propio destino. Conmovida por esas palabras, se inscribió en el curso de costura y comenzó a asistir con puntualidad. Al principio le costaba concentrarse. Sus dedos eran torpes, su mente vagaba y a menudo sentía la tentación de abandonar. Pero la instructora,
una mujer voluntaria que había perdido a su hijo en un accidente y que dedicaba su tiempo a ayudar a mujeres privadas de libertad, le dijo que no tenía que ser perfecta, que cada error era parte del camino. Mariana se aferró a esa idea. Empezó con pequeños dobladillos, luego intentó coser una blusa, hasta que un día logró confeccionar un vestido de bebé. Lo sostuvo entre sus manos como si fuera un trofeo, y en ese instante sintió algo que no había sentido en años: orgullo. Esa noche escribió por primera vez una carta a su madre. Le agradeció por no haberla abandonado, por cada lunes de espera, por cada palabra de amor. No pidió perdón, no aún, porque sentía que no era suficiente, pero sí dejó claro que estaba intentando cambiar. Después de esa carta, se armó de valor y escribió una segunda, esta vez dirigida a Clara. Fue más difícil. No sabía cómo empezar. Escribió y rompió varias hojas hasta que logró expresar lo que sentía. Le dijo que no buscaba justificación, que sabía lo grave de sus actos, pero que todos los días se despertaba con la imagen de su hermana llorando en la sala, con miedo, y que no había un solo instante en que no deseara poder volver atrás. Le pidió que algún día la perdonara, no por ella, sino por la madre que seguía amándolas a las dos con la misma intensidad. Envió la carta sin esperar respuesta. Un par de semanas después, la directora del penal le informó que había sido seleccionada para una visita especial con motivo del Día de las Madres. Mariana sintió un escalofrío. No sabía si su madre iría. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que se miraron a los ojos. Preparó un pequeño regalo, un pedazo de tela bordado con la frase «Perdón, mamá». Lo envolvió en papel de diario y lo guardó con cuidado. El día llegó. Fue llevada a una sala diferente, con mesas cubiertas con manteles y flores de papel hechas por las reclusas. Cuando vio a Carmen entrar, sintió que el tiempo se detenía. Su madre parecía más pequeña, más frágil, pero sus ojos seguían brillando con la misma calidez de siempre. Mariana se levantó con torpeza sin saber qué decir. Carmen dio un paso hacia ella y le preguntó si estaba bien. Mariana respondió diciendo que estaba intentando estarlo, y que si su madre aún la amaba, que por favor la abrazara. Carmen no respondió con palabras, la rodeó con sus brazos como si la protegiera del mundo entero. Ambas lloraron en silencio, fundidas en un abrazo que llevaba demasiado tiempo esperando. Mariana le entregó el regalo, diciendo que no era mucho, pero que lo había hecho con todo el amor que aún quedaba en su corazón. Carmen lo sostuvo contra su pecho y le dijo que ese era el regalo más hermoso que había recibido en toda su vida. Esa tarde cambió algo en Mariana, no de forma mágica, pero sí real. Empezó a participar activamente en las actividades del penal, ayudó a otras internas en los talleres y comenzó a construir una nueva versión de sí misma, una que su madre pudiera mirar con orgullo. La reconciliación no borró el pasado, pero le dio sentido al futuro. Por primera vez, Mariana empezó a creer que tal vez, solo tal vez, aún merecía una segunda oportunidad. La sala de visitas estaba en completo silencio cuando Mariana se sentó en una de las sillas del rincón, las manos sudorosas apretando el pequeño pañuelo que había bordado días antes. Había esperado ese momento con ansiedad, con temor, con una mezcla de esperanza y miedo que le apretaba el pecho cada vez más fuerte. Aún recordaba el abrazo de su madre en la visita anterior, el temblor de sus manos, el olor familiar de su piel y la sensación, por un instante, de haber vuelto a casa. Pero ahora, después de meses de cambios internos, de reconstrucción dolorosa, de lágrimas y esfuerzos silenciosos, estaba a punto de recibir otra visita que le helaba la sangre. Clara había respondido a su carta.
no con palabras, no con promesas, sino con un mensaje enviado a través de la psicóloga del penal. Quiero verla, solo una vez. Mariana no sabía qué significaba eso. Tal vez era solo curiosidad, tal vez era la necesidad de cerrar un ciclo, o quizá había una chispa de perdón escondida en algún rincón del corazón de su hermana. No quería hacerse ilusiones, pero tampoco podía evitar que el corazón le latiera con fuerza. La puerta se abrió, y por ella entró Clara, vestida de forma sencilla, con el cabello recogido y una expresión contenida, difícil de leer. No era fría, pero tampoco cálida. Se acercó lentamente, sin soltar el bolso que llevaba cruzado al cuerpo, y se sentó frente a Mariana sin decir una palabra. Mariana tragó saliva y dijo que no esperaba que viniera, que entendía si lo que quería era decirle todo lo que llevaba guardado. Clara respondió diciendo que no sabía lo que quería, que en realidad llevaba meses preguntándose si valía la pena siquiera recordar lo que había pasado. Mariana bajó la cabeza y dijo que no tenía cómo borrar el pasado, que solo quería que supiera que estaba cambiando, que había empezado a entender el daño que había causado y que su único deseo era que algún día pudieran volver a verse como hermanas. Clara la miró en silencio, observando cada detalle de su rostro, como si buscara a la niña con la que compartió la cama durante años, la que le contaba secretos bajo las cobijas, la que una vez prometió protegerla siempre. Mariana dijo que si le quedaba una sola razón para seguir luchando, era su madre, que nunca se rindió con ninguna de las dos. Dijo que no merecían a una mujer como ella, pero que aún así las había amado con la misma fuerza cada día, incluso cuando el mundo se desmoronaba. Fue entonces cuando Clara se inclinó ligeramente hacia adelante y con voz baja confesó que también había leído las cartas que su madre le escribía, que las guardaba en una caja junto a su cama, aunque nunca había respondido. Dijo que cada palabra le dolía, que había noches en las que lloraba por todo lo que no pudo decir antes, por haberse ido sin mirar atrás, por haber dejado sola a su madre con el peso de una casa vacía. Mariana no se atrevía a hablar. Tenía miedo de romper ese momento frágil que apenas comenzaba a formarse. Clara respiró hondo y dijo que aún no podía perdonarla completamente, pero que había empezado a ver el rostro de su hermana otra vez. No el de la persona que intentó herirla, sino el de alguien que, como ella, había estado rota mucho tiempo. Mariana levantó la mirada con los ojos llenos de lágrimas y dijo que con eso le bastaba, que no pedía más que la oportunidad de volver a construir lo que habían perdido. En ese momento, Clara sacó de su bolso una pequeña foto arrugada. Era de ellas dos, con su madre, sentadas en el jardín cuando eran niñas. La puso sobre la mesa y dijo que la había traído porque necesitaba recordar que en algún momento fueron felices, que aún había un hilo que las unía, aunque fuera fino. La noticia de ese encuentro llegó a Carmen esa misma noche. Mariana, temblando de emoción, le escribió una carta contándole que había visto a Clara, que hablaron sin gritar, que incluso se tocaron la mano al despedirse. Dijo que había sentido un milagro en ese gesto, algo sagrado, como si la vida les estuviera dando otra oportunidad. Carmen leyó la carta con las manos temblorosas, sentada en el borde de la cama, y no pudo evitar llorar, no de tristeza, sino de una emoción tan profunda que le hizo cerrar los ojos y agradecer en voz baja, diciendo que siempre supo que el amor que sembró en sus hijas no se había perdido, solo había dormido un tiempo bajo el peso del dolor. Meses más tarde, Mariana fue liberada bajo libertad condicional por buen comportamiento. Nadie esperaba que saliera tan pronto, pero los informes del penal hablaban de un cambio genuino, de un compromiso real con su rehabilitación. Carmen la recibió en la puerta del centro de reinserción con un abrazo que parecía no querer soltarla nunca.
Dijo que habían pasado muchas cosas, que el mundo había cambiado, pero que su casa, por pequeña que fuera, siempre tendría una cama, un plato de sopa caliente y un corazón dispuesto a empezar de nuevo. Mariana lloró en silencio, abrazada a su madre, mientras sentía que, por primera vez en años, el aire no pesaba tanto en sus pulmones. Al poco tiempo, Mariana comenzó a trabajar en un taller de costura comunitario, ayudando a otras mujeres que, como ella, salían de situaciones difíciles. Enseñaba con paciencia, con humildad, sin ocultar su historia. Decía que no tenía vergüenza de su pasado, porque era lo que la había hecho fuerte y que su verdadero castigo no fue la cárcel, sino el tiempo que vivió desconectada del amor. Con el dinero que ganaba, aportaba en casa, ayudaba a su madre con las cuentas y una vez por semana visitaba a Clara. Al principio tomaban café en silencio, pero poco a poco comenzaron a reír, a recordar historias viejas, a construir nuevos recuerdos. Un domingo por la tarde, las tres se reunieron en la plaza del barrio. Era un lugar modesto, con bancos de madera, árboles altos y una fuente que apenas funcionaba. Carmen llevó un termo con mate, Clara trajo galletas y Mariana se apareció con helados. Se sentaron juntas, como en los viejos tiempos, y conversaron hasta que el sol comenzó a caer. En un momento de silencio, Carmen las miró a ambas y dijo que ese era el día más feliz de su vida, porque había vuelto a ver a sus hijas no como víctimas de su historia, sino como mujeres que se levantaron del dolor con dignidad. Mientras reían y compartían un banco pintado de azul, Mariana pensó en todas las veces que creyó que ya no tenía futuro, y en cómo el amor de su madre había sido el único faro que la había guiado de regreso. Miró a Clara, le sonrió con complicidad y dijo que a veces el alma se rompe solo para poder reconstruirse más fuerte. Clara le respondió diciendo que lo importante no era cómo se cayeron, sino cómo decidieron levantarse. Carmen cerró los ojos, escuchando sus voces entrelazadas, y supo que al final el amor había vencido. Esta fue una historia de dolor, transformación y amor incondicional. Una madre que nunca se rindió, dos hermanas separadas por el odio y un reencuentro que nos recuerda que siempre hay esperanza, incluso en los corazones rotos. ¿Y tú? ¿Qué fue lo que más te tocó de todo lo que viviste conmigo hoy? ¿Te sentiste reflejado en algún momento? Me encantará leerte en los comentarios. Aquí en el canal hay muchas otras historias que sanan, inspiran y conmueven. Si esta te hizo bien, hay mucho más esperándote. Gracias por quedarte hasta aquí. Personas como tú, sensibles y de corazón abierto, hacen de este canal un lugar especial. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en la próxima historia.